Hermano Manuel, bienvenido al programa. Pues muy buenas tardes, hermano Carlos. Es un gusto estar nuevamente aquí y saludando a todos, a todo el auditorio, a todos nuestros hermanos cristianos, los hermanos católicos, todos. Pues mucho gusto estar nuevamente con usted. Este es el tema el día de hoy. Tú sabes que en la Iglesia Católica se practica un bautismo de infantes, o sea, pequeñitos de semanas, de recién nacidos. Y este tema es muy importante porque todos aquellos que tienen sus hijitos pues dicen debo de o no debo de bautizarlos, y vamos a ver, meditando con los libros de la Iglesia Católica y con la Biblia, si está correcto que los bebés se lleven a bautizar o si deben de ser personas adultas. Manuel, te cedo la palabra. Pues sí, a mí me gustaría, antes de explicar qué es el bautismo. Usted sabe, el bautismo proviene de la palabra latina baptismus, y esta, a su vez, el latín la sacó de baptisein, del griego. Y la palabra pues significa sumergir, hundir, introducir dentro del agua, bañar, lavar, y muchas acepciones que le han dado con el transcurso del tiempo. Entonces, nosotros viendo lo que quiere decir y para comprenderlo mejor, entonces vimos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y también en el diccionario Barça y en muchos ejemplos cómo usaban los griegos la palabra baptisein y cómo se usa para lavar, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, tenemos que cuando un griego quería mandar, no sé, a su esposa o a alguien a bañar a un niño, decía baptisein, que lo bautizara, que lo bañara, que lo metiera en el agua, que todo eso, ya fuera en mar, ya fuera en donde fuera, eso usaban esa palabra. Oye, Manuel, y cuando en la Iglesia Católica bautizan a los niños, que ahora ya tienen una ollita más grande, pero digo, normalmente es sumergido en el agua o un chorrito en la cabeza. La Iglesia Católica tiene dos formas de hacer bautizo. Sí, pero la común que todos conocen. La común es el rociar o la aspersión del agua en la cabeza del niño. O sea que si la mamá de aquel bebito que me dijiste ahorita que el papá le dijo, ven, báñalo, le echara un chorrito de agua en la cabeza, ¿consideras que ella estaba haciendo lo que su esposo le pidió? ¿O ya nada más le dio tantitita agua en la cabeza y no se cumple lo que dice en el libro muy famoso que es el de Monseñor Strovenger, que es la Biblia Católica, y nos dice así en Romanos capítulo 6, y nos dice en el verso 4: por eso fuimos mediante el bautismo sepultados junto con él en la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Y dice abajo, se refiere al bautismo de los primeros cristianos, los cuales se bautizaban sumergiéndose completamente en el agua. Esta es la Biblia Católica, autorizada, ¿verdad? Y usted me decía que es muy famosa la Biblia de Monseñor Strovenger, que tiene su Nihilo Stati, tiene su imprimatur y todo, y nos está diciendo que el bautismo debería de ser sepultado, que quiere decir que los primeros, no sé si hay de segunda, no sé si hay de tercera, pero los de primera se bautizaban siendo sumergidos completamente en el agua. Sí, aquí hay que ver el simbolismo. Es un simbolismo, es limpiar, lavar, quitar, y ahí nos estamos adentrando dentro de otro de los temas. ¿De qué se está limpiando la persona? Para allá vamos, el pecado original. Del pecado ahorita original. Vamos a ir a platicar contigo del pecado original. Pero ahorita lo importante primero es que entendamos que el lavado de que habla en griego es que tomaban la ropa y la sumergían en el agua. Tan así que hay libros de antiguos que en griego que a un naufragio le llaman bautizo. Se bautizó el barco, quiere decir que se sumergió. O sea, que si no se sumerge, no es bautismo. Aunque ahora ya con los años le dieron otro cambio y otra cosa. Y les voy a decir por qué, hermano Manuel. Piense usted, llega la señora con su bebito, su bebita,
bien vestiditos, hasta pagó por el bautismo porque le cobraron. Y llega con aquel vestidito muy hermoso, muy arregladito y todo. Y le dice el sacerdote, como dice en el catecismo de Baltimore, que la mejor manera es sumergiendo. Llega y lo agarra y ¡prum! Le suma el de 3 semanas o de 2 semanas dentro del agua. No le pasa nada, ¿eh? Los americanos nacen los niños ahí. Pero como hay mucho garbo en el acto, entonces a lo mejor imagínense cómo iba a salir ese vestidito. Todo escurridito, todo feíto. Pues no, a mí échenme nada más un zorrito en la cabeza para que mi niñito salga bien en las fotos después del bautismo. Es un cambio muy terrible de un acto precioso que Cristo enseñó, y que por eso Juan el Bautista bautizaba donde había mucha agua. Juan el sepulturero o Juan el sumergidor lo hacía donde había mucha agua, y no traía una vasijita para echar un chorrito, sino sumergía en el agua. Los niños que mueren sin bautismo, quiere decir en pecado original. Y así con ese pecado pueden entrar al cielo. ¿Cómo está eso? ¿Sí sabe que ya no existe el limbo? Mire, hay una cosa. Pregunto, Manuel, por favor. En teología, el limbo se estudia como una posibilidad, pero no, la Iglesia Católica ya dijo que no. Es a lo que voy. Precisamente la Iglesia Católica no reconoce. ¿Cuántos años después de haberlo aceptado lo quitaron? ¿A cuántos años, Manuel, por favor? No sé exactamente cuántos años duró. Más de 1000 años. O sea, desde el año 300, 400 hasta la fecha. Ahora que Juan Pablo II dijo que no había limbo, y lo acaba de confirmar el Papa Ratzinger, que el limbo nunca existió. ¿Sabe para qué servía? Para asustar a los papás y que pagaran el bautismo de niños. Pero si ya no hay limbo, yo quiero que me escuchen los católicos, si ya no hay limbo, ¿para qué los bautizan? El problema era ese, que iban a caer en un lugar que ni frío ni caliente, pero es un lugar que no existe en la Biblia. Y ahora el Papa Ratzinger dice, nunca existió. ¿Pero qué pasó con el Papa Pío XII? ¿Qué pasó con el Papa Juan XXIII? Para ellos sí había. Hechos 16:32, dice, el carcelero sin más demora le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Ahí estamos hablando de toda la familia. Héctor, ¿Había niños en una familia o no había? Héctor, ¿me permites? Adelante, hermano. Oye, ¿y quién te dice que el carcelero era un joven y que tenía niños chiquitos? ¿Quién te dijo a ti? Permíteme. Okay. Ya que andamos a las adivinanzas, el hombre era el que encargado de toda la cárcel, era un hombre de 60 años y sus hijos ya eran grandes, era un hombre grande. No me salgas que ahí está diciendo niños. Pero ahí no dice niños. Pero ahí hay una cosa también que sería mucha coincidencia, que en 3 casas no hubiera un solo niño. ¿En qué de 3 casas? A ver, muéstrame las 3 casas. Ok. Muéstrame las 3 Hechos casas. 16:31, de 33 al 34, Hechos 16:15, Hechos 18, pero no 8. es la ametralladora. Uno solo que muestre que eran 3 casas. Mire, No, uno solo. es una casa para el carcelero, otra para Lidia y otra para Prisco. Permíteme. Okay. Ahorita Y no está me en la puedes... Biblia, hermano, búsquenlo por favor en sus casas. Hermano, ahí está en la Biblia. hermano, no Diga. puedes brincar de aquí para allá a tu antojo. El hermano dio un texto, yo en ese me estoy sujetando. Y en ese texto, el carcelero no era un jovencito. Y en ninguna parte dice qué edad tenían los de su casa. Ni Lidia, que era una mujer ya grande que andaba vendiendo telas Tiene documentos que prueban que Lidia era una mujer ya anciana. ¿Tienes documentos que había un bebito? Entonces aquí llegamos. No, a que no puedes En la usar ese Biblia no verso. está que no se Estamos hablando de bautizaban familias. niños. Había familias completas que se bautizaron. Exactamente. Tenemos que caer a la razón que si tú le inventas, yo soy mejor para inventarle. No O sea, me que es más metan mentiroso invención. que yo, ¿o qué? No. Si ustedes están diciendo que ahí había niños, yo te digo ahí no había niños. ¿Cómo lo prueba? Como tú puedes probar que había niños. La Escritura solo nos dice que el carcelero, que era un hombre ya formado, porque estaba a cargo de una cárcel, y ese carcelero, dice la Escritura, que su familia se bautizó. Lógico, después de que oyeron al apóstol Pablo. Ajá. No los cargaron, ni les echaron, ni había padrinos. Oiga, pero déjeme decirle una cosa bien importante. 7 minutos, Manuel. Fíjese nada más qué importante es este texto, hermanos. Hechos 2, 38 al 39. Hechos 2, 38 al 39. Rápido, buscan en sus Biblias. Primeramente ahí dice, arrepiéntase y conviértase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar sus pecados. Ahí estás diciendo, y cada uno hágase bautizar. No eran bebitos, cada uno hágase bautizar.
Y de la promesa del Espíritu Santo es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No mezcles que me estás diciendo vuestros hijos. Y cuando los hijos, tampoco dice las edades, pero ahí está diciendo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Pero ahí está diciendo, bautizarse, cada uno de ustedes hágase bautizar, en la versión que tú diste. Hágase bautizar. Un bebito no puede hacerse bautizar. Pero dice que también para ellos ir a sus hijos. A ver, dígame que no dice sus hijos. Sí, claro. Lo dice, lo acepta. Y mis hijos lo han alcanzado la bendición. Gracias a Dios. De la promesa del Espíritu Santo. Mira, te quiero preguntar una cosa, Manuel. Dígame. ¿Cómo se hace el ritual del bautismo en la Iglesia Católica con un niñito? A ver, ¿qué preguntas le hacen al niño, por favor? Mire, no, ¿qué preguntas? 5 minutos. Sí, pero está en el Catecismo Católico. ¿Qué preguntas le hacen al niño? A ver. Entonces, mira, usa bien sabiamente tu tiempo. Aquí dice, la Iglesia Católica está convirtiendo este diálogo en un monólogo absurdo, porque Manuel no escucha ni razona, tan fácil decir lo que se le está preguntando, y que Cipriano en el siglo IV, quien cambió la forma litúrgica del bautismo. Una historiadora llamada Laura Campos. Laura Campos. A ver, vamos otra vez. ¿Cuál es la pregunta que se le hace no se le pregunta que si cree en Jesucristo? ¿No quiere que siga leyendo? No, lo que quiero es que me contestes la pregunta que te he hecho 10 veces. A ver, ¿No se le pregunta al niño que si cree en Jesucristo? Mire, contéstame. Yo se lo voy a contestar. Tú estás peor que el bebito. Con hechos. El bebito no puede contestar y tú no quieres contestar. Mire, se le puede preguntar al niño ¿qué y contesta el papá en representación del niño o el padrino. Entonces el niño no puede. Padrino. El niño. Él dice. A ver, dígame. Oye, está bonito eso. Basta la fe del padre para bautizar. ¿Sabía usted eso? Eso es lo que tú dices. No, es lo que está en la Biblia en Hechos 16, 31, 33. Se lo estoy respondiendo con la Biblia. No, eran personas adultas. La Biblia, por 16, favor. 31 al 33. Hechos 16, 31, eran 33. Los hijos del carcelero que ya era grande. ¿Qué le dicen al carcelero? Le dice San Pablo, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. No dijo, ve y dile a tu hijo que tenga fe. Nada más con que el carcelero tuviera fe, van a ser salvos él y su casa. Parece, Manuel, que no te acuerdas que la fe de Lidia estuvo en su hijo Timoteo. Pero se está brincando aquí porque no está viendo. Parece que no te estás dando cuenta que la fe viene por el oír y se enseña. No, tú sabes que aún la fe católica, por eso tienen el catecismo, para enseñar a los niños. Te quiero preguntar una cosa, Manuel. Mire, permíteme una cosa. Fe. No, una pregunta, Manuel, por favor, porque nos queda poquito tiempo. Rápidamente. Sí, un niño, bebito, recién bautizado, ¿puede tomar la Eucaristía? No. ¿Qué pasó? ¿Qué le hace falta? Le hace falta la confirmación. ¿Y esa confirmación cuándo se da? Se da después. A los años. Entre 7 y 18 Después años. de que recibe la instrucción que es el catecumenado. Entonces, si no puede recibir la confirmación y no puede recibir la Eucaristía, tampoco puede recibir el bautismo porque no está preparado, no entiende. Tú lo dijiste. No, pues me da risa lo que está diciendo, no de que sea verdad. Nos quedan 5 segundos, Despídete, por favor. Que, mira, Mateo 19:14, dejen que los niños vengan a mí, dice el Señor, y no se lo impidan. Porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Y no los estaba bautizando. Mira, se acabó el tiempo.